Encontrar 8,000 pesos dentro de una caja de Braz en el bazar cambió mi vida para siempre. El día que mi vida dio un giro inesperado comenzó como cualquier otro. Era una mañana de verano en 2021, y el sol brillaba intensamente sobre las calles del barrio. Las primeras luces del amanecer se filtraban por las persianas de mi habitación, proyectando líneas doradas sobre la pared opuesta. El calor ya empezaba a hacerse presente, prometiendo un día sofocante. Me levanté de la cama sintiendo el frescor de las baldosas bajo mis pies descalzos, y después de una ducha rápida, me preparé para enfrentar otro día en el bazar. El bazar era un pequeño oasis de actividad en medio de un vecindario tranquilo. Ubicado en una esquina transitada, su fachada desgastada por el tiempo contaba historias de tiempos mejores. Las ventanas estaban adornadas con carteles de ofertas y promociones que, con el paso de los años, habían perdido su brillo original. Al entrar, el fresco del aire acondicionado me envolvía, brindando un respiro del calor exterior. El zumbido de los ventiladores, aunque no podía competir del todo con el calor, creaba una brisa casi reconfortante que se mezclaba con el aroma de la ropa recién llegada. Trabajaba allí desde hacía un par de años. Mi tarea consistía en revisar con cuidado cada artículo que llegaba, desde calcetines y ropa interior hasta zapatos, bolsos y ropa de cama. Cada pieza tenía su historia, y yo me encargaba de descubrirla. Era un trabajo tranquilo, casi meditativo. A veces, mientras etiquetaba un nuevo lote de camisetas, me perdía en mis pensamientos, dejando que el sonido de las voces de los clientes y el suave murmullo del ventilador fueran el telón de fondo de mi día. El bazar organizaba ventas especiales 4 veces al año. Durante esos eventos, el lugar se transformaba. Las luces se encendían en todo su esplendor, y el bullicio de la gente llenaba el espacio. Era un caos organizado, un ir y venir de compradores ansiosos por encontrar algo especial. Para estas ventas, solíamos recibir mercancía nueva, cosas que llegaban en cajas selladas, esperando ser descubiertas. El aire se llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. Los clientes, muchos de ellos habituales, deambulaban entre los pasillos con ojos ávidos. Las risas y los murmullos se elevaban sobre la música de fondo, creando un ambiente casi festivo. Las luces fluorescentes brillaban intensamente sobre las filas de ropa colgada, reflejándose en los espejos y en los ojos de aquellos que buscaban una ganga. Todo cambió un día, cuando recibimos un lote de Braz nuevos. Eran 6 u 8, no recuerdo exactamente. Mi compañero los guardó en una caja de cartón, una de tantas que se apilaban en la trastienda, esperando su turno para ser revisadas y etiquetadas. La caja se perdió entre el montón, y con el tiempo, quedó olvidada. La trastienda era un laberinto de cajas y estantes, donde cada artículo aguardaba pacientemente su momento. Las cajas, con sus esquinas algo abolladas, estaban etiquetadas con nombres y fechas que a menudo se volvían confusos con el tiempo. El polvo se acumulaba en las superficies, un testigo silencioso del paso de los días. A veces, mientras buscaba un artículo específico, me encontraba perdido entre las filas, rodeado por el eco de mis propios pasos. Pasaron al menos 4 meses antes de que volviera a ver aquella caja. La rutina diaria del bazar continuaba, y yo seguía con mis tareas habituales, sin sospechar que algo extraordinario estaba por suceder. Era la semana previa a una de nuestras ventas especiales. El aire estaba cargado de expectativa y energía. Los días se hacían más largos, y las noches más cortas, mientras el equipo trabajaba incansablemente para preparar todo. Fue entonces cuando, al abrir la caja de los Braz, algo llamó mi atención. Entre las telas coloridas y los encajes, había un sobre grueso, sin nada escrito en él. Lo tomé con cuidado, notando su peso inusual. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí una extraña mezcla de curiosidad y nerviosismo. El sobre estaba sellado, y aunque mi impulso inicial fue abrirlo de inmediato, decidí guardarlo en el cajón de mi escritorio. Pasé el resto de la mañana con una impaciencia que no podía sacudirme. Cada vez que alguien entraba a la oficina, temía que pudieran descubrir mi hallazgo.
Pero nadie parecía notar mi inquietud, y el sonido constante de las conversaciones y el tráfico en la calle me devolvía a la realidad. La oficina era un espacio pequeño, apenas lo suficiente para un escritorio y algunas sillas. Las paredes estaban cubiertas con carteles de viejas promociones y listas de precios. La luz que entraba por la ventana era cálida, y las motas de polvo danzaban en el aire, iluminadas por el sol. Mi mente iba y venía entre las tareas del día y el sobre escondido. Cuando finalmente llegó mi hora de comida, me encerré en la pequeña sala de descanso. La luz del mediodía se filtraba por una ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Con manos temblorosas, rompí el sello del sobre y lo abrí. Dentro, encontré una cantidad impactante de dinero en efectivo. 8,000 pesos, contados uno por uno. No podía creerlo. El aire se volvió más denso, y el sonido del reloj en la pared parecía amplificarse con cada segundo que pasaba. La decisión de qué hacer fue rápida, casi instintiva. Guardar el dinero en mi mochila y no decirle a nadie. ¿Quién lo extrañaría si nadie sabía que existía? Las preguntas sobre la procedencia de ese dinero se arremolinaban en mi mente, pero el temor de que alguien pudiera reclamarlo era más fuerte. Nunca escuché a nadie preguntar por esa caja. El tiempo pasó, y con parte del dinero compré un coche usado. Era algo esencial para mí, ya que caminar al trabajo todos los días se había vuelto agotador. El coche no era nuevo, ni lujoso, pero para mí representaba libertad. Podía sentir la emoción de tener mi propio medio de transporte, de no depender de los horarios del transporte público, de poder ir y venir a mi antojo. El coche era un modelo viejo, con la pintura algo desgastada y un par de abolladuras aquí y allá. Pero el motor ronroneaba con fuerza, y cada vez que giraba la llave en el encendido, sentía una chispa de emoción. La tapicería olía a cuero gastado, y el volante, ligeramente descolorido por el sol, era un testigo mudo de muchas historias pasadas. A pesar del alivio que sentía al haber mejorado mi vida, no podía evitar esa sensación de culpa que persistía en el fondo de mi mente. Cada vez que veía el coche, recordaba el origen de mi buena fortuna. Me preguntaba si estaba destinado a alguien más, si había sido fruto de un error o un olvido. A veces, me pregunto sobre la historia detrás de ese dinero. ¿Quién lo puso ahí? ¿Fue una entrega fallida, un error logístico, o quizás alguien lo escondió intencionalmente? ¿Por qué terminó en una caja de Brass, en un bazar de un barrio cualquiera? Los días pasaron, y con ellos, el recuerdo de esa caja se fue desvaneciendo poco a poco. La vida continuó, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus desafíos. Pero la sensación de haber vivido algo extraordinario se quedó conmigo, como un susurro constante en mi conciencia, recordándome que a veces, el destino puede cambiar en un instante, en el lugar menos esperado. El bazar seguía siendo mi refugio, un lugar donde cada artículo tenía una historia que contar. Aprendí a apreciar las pequeñas sorpresas que la vida me ofrecía, y aunque la duda sobre el origen del dinero nunca se desvaneció por completo, aprendí a convivir con ella. La vida sigue, y aunque los días se suceden uno tras otro, hay secretos que nos acompañan siempre. Este fue uno de ellos. Un recordatorio de que las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas, pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Y aunque nunca sabré la verdadera historia detrás de esos 8,000 pesos, siempre llevaré conmigo la lección aprendida, que el destino es caprichoso y que, a veces, las sorpresas más grandes se esconden en los lugares más insospechados. Y así, cada vez que paso por el bazar, no puedo evitar sonreír. Recuerdo ese día caluroso de verano, la emoción y la incertidumbre, y como un simple sobre cambió mi vida de formas que nunca hubiera imaginado. El destino, con toda su imprevisibilidad, me enseñó que, a veces, las respuestas no son tan